La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor y lo vamos a hacer orando y estudiando este libro sagrado que se llama la Biblia. Vamos a pedirle a Dios la cobertura. La cobertura de Dios es lo mejor. Se debe pedir a cada instante. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios mío, te honramos. Gracias por todas las cosas que tú nos das a nosotros, porque tú eres tan bueno. Especialmente gracias por la cobertura tuya, que es la que nos guarda y nos protege. Gracias, Padre. Bendícenos una vez más con tu cobertura, porque tu cobertura es lo máximo. Gracias, Padre. Amén. Hoy quiero estar con ustedes en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel. Vamos a estar en el capítulo 3, tendré 2 o 3 puntos, como siempre. En el capítulo 3 de primer libro de Samuel, el verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Punto número 1. Samuel ministraba a Dios a través de un hombre. Ese es mi primer punto. Este hombre llamado Samuel, que es reconocido en la Biblia porque se convirtió en un gran profeta de Dios y en un excelente juez, nació de una mujer llamada Ana que era estéril. Ella no podía tener hijos con su esposo Elcana. Elcana, que era el papá de Samuel, era descendiente de los levitas, pero no pertenecía a la línea sacerdotal del sacerdote Elí. Ana le hizo una oración a Dios con todo su corazón y le hizo una promesa. Le dijo: si me das un hijo varón, yo te lo entrego para que te sirva a ti. Y así fue. Concibió a ese hijo y lo dedicó a Dios. ¿Y cómo lo dedicó a Dios? Después de 2 o 3 años de haberlo destetado, de haber dejado de amamantarlo, fue y lo llevó donde estaba el tabernáculo de Dios en Silo. A ver, aquí dice así. Y lo llevó allá donde estaba el tabernáculo y donde estaba ministrando el sacerdote Elí. Y se lo entregó y le dijo: Señor, yo le pedí este hijo, juez Elí, le pedí este hijo a Jehová y le prometí que si me lo daba yo se lo entregaba a él. Y fue y entregó el niño y se fue para su casa. Y venía a verlo cada año. Terrible historia, bonita, de sacrificio. Y el niño, a partir de los 2 o 3 años, Elí lo crió. Y lo fue enseñando y lo fue educando. Así que desde muy jovencito, Samuel aprendió a servir a Dios, pero no estaba en línea directa con Dios, sino que le servía a Dios a través del sacerdote Elí. Quiere decir que aunque estaba pendiente de las lámparas del templo, aunque cerraba las puertas del templo y las abría, todavía no estaba sirviendo directamente a Dios. Lo hacía a través del ministerio del sacerdote Elí, porque todavía él no había recibido un llamamiento directo de Dios. Así que la gente puede hacer muchas cosas en la casa de Dios, pero mientras no reciba un llamamiento
para ser un profeta, un maestro, un apóstol, un pastor, un evangelista, no sirve todavía en línea directa a Dios porque no ha sido llamado directamente por el Señor Jesucristo a un ministerio. Así era el caso de Samuel. Fíjate muy bien, de Samuel. Es decir, que todo lo que Samuel hacía lo supervisaba un hombre llamado Elí. Aprendió a servir a Dios a través de los hombres. Así que vemos aquí cómo en este primer punto ministraba a Dios, pero a través de un hombre. Segundo punto, en el mismo versículo 2, dice, en el mismo versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Punto número 2, había una crisis espiritual en Israel, un periodo de oscuridad. Terrible. ¿Qué quiere decir esto, señores? Aquí está diciendo la palabra de Dios, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había palabra directa de Dios para guiar al pueblo, para dirigir al pueblo. Y no habían revelaciones directas de Dios para dirigir al pueblo del Señor. Todo eso estaba pasando porque el ministerio de Elí estaba en decadencia. Porque sus dos hijos, Ofni y Finés, estaban en decadencia espiritual y moral. Así que esto aquí es un caos total. Un caos total. Esto puede pasar y está pasando en muchos lugares del mundo hoy, en lo que llamamos evangelio. Hay una crisis terrible, espiritualmente hablando. Por un lado hay gente que hace cosas que Dios no la llamó. Por un lado hay gente que dice cosas que Dios nunca les mandó a decir. Por un lado muchas profecías falsas. Así que, por un lado, no se predica la Biblia, que es lo que se debe predicar, que es palabra de Dios. Se dicen fábulas y cuentos. Y esto afecta profundamente la obra del Señor. Y mi punto número 3, y con esto termino. Versículo 2 en adelante. Aconteció un día que estando él acostado en su aposento, es decir, Samuel, cuando sus ojos comenzaban a... Vamos a leer el verso 2 otra vez. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. 5. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, heme aquí, porque tu siervo oye. Tercer punto. Dios se sale de lo convencional. Lo convencional era que Dios le hablara o llamara a uno de los descendientes sacerdotes de Elí, que le hablara a uno de los que estaban ministrando en el momento, a Ofni o a Finés o a Elí.
Pero fíjate cómo actúa Dios. Rompe todo paradigma. Dios se sale de lo convencional. Y llamó a Samuel. Y le habló a Samuel. Y le hace un llamamiento a Samuel. Y así es que Samuel se convierte en un grande profeta. En un grande juez. Y lo usa tremendamente, de tal manera que cuando ora, dice la Biblia que caen truenos, relámpagos y piedras. Damas y caballeros, qué importante es que nosotros aprendamos primero a servir a los hombres para que Dios nos tenga en cuenta para un llamamiento al ministerio. Se salió de lo convencional porque él era un levita y se convirtió en un juez sabio, equitativo. Organizó a Israel. Tuvo la oportunidad de ungir a dos reyes, a Saúl y a Samuel. Fue un consejero de reyes. Un joven que estaba dispuesto a servirle a Dios, que estaba dispuesto a lo que Dios quería con él. Hoy escasea la gente que esté dispuesta, como este muchacho, a servirle a Dios. La gente quiere que Dios los use, pero no quieren servirle a Dios en las cosas comunes. Y Dios primero nos pasa por lo ordinario para después llamarnos a las cosas sobrenaturales. Primero se empieza en el plano natural para que después nos den el lugar en el plano sobrenatural. Espero que esta palabra bendiga tu vida. Coméntela, comparte y dale like si te gusta. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios me lo bendiga.